Listo, listo. Vamos a seguir aquí admitiendo a sus compañeros. Listo. Entonces, bueno, chicos, para hoy tenemos lo siguiente. Tenemos un ejemplo de variación. Vamos a mirar a definir ya en términos matemáticos qué es variación. Vamos a hacer un ejemplo de variación y vamos a hablar sobre variación media, que ya es un tipo de variación específico que necesito que cada uno de ustedes conozca. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Antes de eso, quiero recordar algo que él mencionaba en el video, que no sé si ustedes lo recuerdan, que es con relación a las funciones. Entonces se los voy a explicar aquí en el tablero en un momentito. Entonces, recuerden que cuando yo tengo una función, depende de dos variables, ¿cierto? De una variable en X, una variable en Y. Pero que esa variable en Y está en función de la variable en X, ¿cierto? Entonces, que yo tengo un punto, digamos un punto A, un punto B, porque lo que vamos a empezar a ver a través de estas clases es sobre intervalos, ¿listo? Entonces, que si yo tengo dos puntos, el punto con el que corta en Y, por ejemplo, en este caso, digamos que tomo un punto acá, ¿sí? Si A toma un punto en Y, a este punto lo voy a llamar f de A. ¿Por qué? Porque está en función del punto A. Si yo tengo E, digamos por aquí, f de B, listo, y tomo un punto en B, a ese punto lo voy a llamar f de B. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque las definiciones que vamos a trabajar el día de hoy y de aquí en adelante van a ir en cuestión de esto, ¿listo? Entonces, que yo tengo una coordenada, ¿cierto? Que se va a llamar A, F de A, y tengo una coordenada B, F de B. Entonces, recuerden que es un punto en X, un punto en Y, un punto en X, un punto en Y. ¿Listo? Era algo que quería dejarles iniciar para poder mirar las definiciones claras de lo que son las variaciones dentro de una función. ¿Listo? Vamos a trabajar primero con el concepto de variación, que es el que les traigo por aquí. Entonces, vamos a mirarlo y vamos a mirar el concepto de función. Entonces, aquí. ¿Listo? La idea sí es que copien la definición, ¿listo? Porque vamos a mirar, él hablaba de algo que era creciente, decreciente, y eso tiene mucho que ver con la variación, ¿listo? Entonces vamos a mirar esa parte. Les voy a leer, usted va copiando lo que considere necesario. Dice, dada una función y igual a f de x, recuerden que y, lo que les estoy diciendo, está en función del valor que tengo ahí. Se llama variación de la función en un intervalo a b. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hablar? De espacios de la función, de puntos de la función que me determina en cierto intervalo. ¿Listo? A el valor, esperen, saco mi lapicito, a el valor f en función de b menos f en función de a. Entonces, ojo con esta formulita porque la vamos a utilizar, ¿listo? Para el tema de variación simple. Siempre que a y b pertenecen al dominio de la función y que b sea mayor que a. Recuerden que en el intervalo, ¿cierto?, de x y y, yo coloco siempre a la izquierda el valor más pequeño y a la derecha el valor más grande. Eso lo deben tener en cuenta, ¿listo? Ahora, si una función f es creciente, si f en función de b es mayor a f en función de a, cuando a es menor que b. Entonces, especificaba lo que dice aquí, ¿listo? Y una función es decreciente si f en función de b es menor a f en función de a, cuando a es menor que b. ¿Listo? Entonces, por favor, escriban la definición y ya me dicen en qué momento puedo pasar, ¿vale? ¿Listo? Entonces, me avisan cuando ya lo pueda pasar. Porque vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿listo? Entonces necesito que me vayan avisando.
¿Listo? ¿Ya podemos pasar? Bueno, dale para poder finalizar aquí. ¿Listo? Por aquí me están diciendo que todavía no. Entonces les voy a esperar un poquitico mientras finalizan todos, ¿vale? Para mirar el ejercicio, el ejemplo que les traigo. ¿Listo, chicos? Vamos a mirar el ejemplo de variación con relación a esto que les acabo de explicar. Recuerden que vamos a tener en cuenta, voy a borrar esta partecita que está aquí, eso lo van a tener en cuenta, la gráfica que hicimos aquí, vamos a admitir a Sarasa, ¿listo? Pero deben tener en cuenta esta formulita de variación que decía la definición, ¿listo? F en función de B menos F en función de A, ¿listo? Siempre y cuando trabaje ese intervalo en orden, ¿cierto? Cuando digo en orden, que A sea menor que B, ¿listo? Vamos a mirar este ejemplo. Entonces dice, la gráfica de la función f representa el desplazamiento de un móvil durante 9 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues resulta que no les estoy dando la función algebraica, sino simplemente les estoy dando la imagen. ¿Listo? Entonces, esta imagen dice que es de un móvil que tiene un desplazamiento durante 9 horas. Entonces, las horas van sobre el eje X, el desplazamiento en kilómetros va sobre el eje Y. Entonces, sobre X, ¿qué vamos a encontrar? Pues las 9 horas, miren, se dan cuenta que empieza en 1 hora, termina en 9 horas y acá está el desplazamiento total que tuvo ese móvil. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ciertos intervalos en el cual voy a hacer un análisis para determinar la variación que tiene esta función en determinado momento. ¿Listo? Entonces, a eso se le llama variación de distintos intervalos. Y lo vamos a definir con esta formulita que yo copié aquí en el tablero y que ustedes ya tienen en su cuaderno. Les voy a colocar la imagen más grandecita, aquí está, para que la dibujen, porque sí necesito que tengan la imagen en su cuaderno, ¿listo? Entonces les doy el tiempito para que dibujen la imagen en su cuaderno, ¿vale? ¿Lista la gráfica, chicos? Bueno, bien hechecita, porque sí, la idea es que la grafiquita me quede bien hechecita, ¿listo? Ah, vale, yo les doy tiempito.
¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya, Merito? ¿Cómo van? ¿Listo? Ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la variación de esa función en estos tres intervalos, en 2,4, en 4,5 y en 5,6. Igual voy a dejar, por eso coloqué esta imagen más grande. Entonces, aquí en el tablero encontramos los intervalos que vamos a hallar. Entonces, vamos a hallar de 2,4, de 4,5 y de 5,6. ¿Listo? Entonces, vamos a analizarlo con la gráfica. Entonces, vamos a empezar y ustedes me van a ir diciendo. Entonces, miren, yo tengo la función, y tengo la función desde 2, ¿cierto? Hasta 4. Eso es lo que me dice que analice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la variación de esa función desde ese punto 2, entonces lo voy a definir aquí, perdón, no torcidito, hasta 4. Entonces, ¿qué voy a analizar? Esta parte de la gráfica, ¿listo? ¿Qué pasa con la gráfica? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué pasa ahí con esa gráfica? Bien, por aquí me dice Valeria, me dice Lau, que la gráfica decrece, ¿cierto? Sergio también. Entonces, todos pueden ver. Entonces, miren, vamos a analizar la variación por intervalos. El primer intervalo me dice que es de 2 a 4. Y en este punto dice que la gráfica decrece. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es verificar la fórmula de variación. Entonces, la fórmula de variación es esto que está aquí. Entonces, en el primer intervalo, yo voy a decir, bueno, eso es igual, recuerden, esto es A, esto es B, ¿cierto? Entonces, a coger la imagen en B, ¿cierto? La función en 4, en este caso, menos la función en 2. ¿Listo? Recuerden que cuál era ese valor. ¿De dónde sale ese valor? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale? ¿De qué eje? ¿De dónde sale? Del eje Y, del eje Y. Ojo, entonces, mire, vuelvo aquí. Entonces, mire, estamos hallando de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces, pero yo le cambio el color, que no me gustó. Listo, entonces voy a definir quién es la imagen de 2. La imagen de 2 está dada en función de este valor. Entonces aquí, F, digamos, si esto es A, si yo estoy diciendo que esto es A y que esto es B, ¿cierto? La imagen de A es F de A y en este caso es 2. ¿Listo? Entonces, F de A. Uy, me quedó un poquito feito. ¿Y cuál es la imagen de B? ¿Cuál es la imagen de B? ¿Quién me dice? Este valor, ¿cierto? La imagen de B sería este valor y ese valor es 1. ¿Listo? Entonces recuerden, eso que se proyecta ahí se va a llamar F de B. Entonces yo voy a tomar estos dos valores. ¿Bien? Voy a borrar aquí y voy a cerrar aquí. Listo. Entonces voy a tomar esos dos valores. Entonces recuerden, miren, se los voy a dibujar aquí chiquitico, digamos que aquí está el 2, por aquí está el 4, y en la imagen del 2 decía que estaba en 2, y en la imagen del 4
espera, ¿cómo no? No, mentiras. En la imagen era 2 en 2 y 4. ¿Cómo era? Se me olvidó. Espera porque se me olvidó ahora la gráfica, perdón. Listo, entonces, el 2, su imagen estaba en 2, o sea que sería este punto, ¿cierto? Y 4 estaba en 1. Bueno, entonces subámoslo un poquito. Sí, es que lo dibujé, fue mal. Entonces el 2, digamos, estaría acá y el I en B estaría acá. Por eso ustedes me decían, voy a dejar de compartir para que puedan ver bien, ustedes me decían que la función decrecía, ¿cierto? Efectivamente, porque ¿qué les dije yo? Si esto es A y esto es B, la imagen de A sería f de A, perdón, este iría hasta acá, perdón. Entonces, iría hasta acá, este sería f de A y este sería f de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que f de B es más pequeñito que f de A, por eso decrece la función. Si usted reemplaza, entonces usted dice f4, entonces en 4 es igual a 1, ¿cierto? Menos, dice la fórmula, f de A, que sería 2, quiere decir que esa función me da menos 1. ¿Listo? Conclusión de ese intervalo de tiempo. Entonces volvamos a la imagen. Conclusión de ese intervalo, pues que el móvil, ¿cierto? Tiene un trayecto en el cual o se devuelve o algo pasa, pero lo que hace es tener un desplazamiento negativo, o sea, que no avanza, sino que lo que hace es como retroceder, por decir así. Eso es lo que quiere mostrar la imagen cuando hay este decrecimiento. ¿Listo? Por eso me da 1. Y si ustedes son pilosos y se dieron cuenta en la imagen, eso se puede ver en la imagen, ¿cierto? Que el primer dato, el primer dato, el primer dato está dado sobre este intervalo en Y. Sí es 1, pero como está en decrecimiento, por eso lo voy a llamar menos 1. ¿Listo? Gaona, cuéntame. Pregúntame. La imagen de 3, o sea, en este, sí, claro, sería este punto y ese punto daría más o menos como en 1.5, ¿sí? Efectivamente sería como 1.5. ¿Listo? Bien. Bueno, una pregunta para todos. Nosotros hemos visto muchos gráficos de esto. El ICFES utiliza mucho este tipo de gráficos para hacer análisis de funciones. ¿Alguno de ustedes puede identificar fácilmente esos trayectos o usted dice, no, definitivamente con lo que me está explicando mi Jenny, yo hasta ahora estoy entendiendo cómo puedo valorar esta gráfica o definitivamente ustedes sí lo pueden analizar fácilmente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ustedes pueden hacer un análisis de ese tipo de gráficas? No importa, sin vergüenza, que me digan, no, yo no tenía ni idea cómo hago esto, o otros me pueden decir, yo la puedo analizar muy bien, ¿cierto? A través de lógica, a través de, bueno, distintos procesos, ustedes la pueden hacer. Les estoy enseñando hoy un proceso que es algebraico, ¿sí? Y aparte de eso, sí, señora, aquí como me lo mencionan y me lo mencionaron en los 311, esta parte de variación se trabaja muchísimo, muchísimo en física, ¿cierto? Esto lo trabajamos en física, ¿listo? Exacto. Significa que se devolvía, bueno, exactamente. Entonces ya la física hace un análisis de todos los procesos que hace cuando está decreciente, cuando es creciente, ¿cierto? Y el cálculo lo que va a definir es algo que se llama, y que ustedes lo alcanzaron a ver en el video, que se llama la pendiente de una recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? El cálculo lo que hace es analizar la pendiente de una recta, en este caso es una pendiente negativa. Entonces, por eso ese resultado me da negativo. Bien, entonces voy a borrar mi imagen de aquí y vamos a verificar ahora este punto. ¿Qué pasaba con este punto? Ustedes que ya tienen ahí su gráfica en su cuaderno. ¿Qué pasa con el punto 4,5?
¿Listo? Para todos los que me están haciendo en términos físicos, efectivamente el móvil no se mueve en ese punto, ¿cierto? En el punto 4,5 aparece algo así, ¿cierto? Aparece algo así. O sea, yo no puedo decir si creció o decreció porque realmente está su pendiente, que eso es lo que vamos a ver más adelante, está en cero. ¿Listo? No se mueve. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en el punto 4 y en el punto 5, entonces, esto era, recuerdan que eran horas, ¿se acuerdan? El desplazamiento. Entonces, de 4 a 5 horas, ¿qué voy a decir? Que el móvil se quedó quieto. ¿Listo? En ese caso nos daría 0. Si yo aplico la fórmula, ¿listo? Vamos a mirar la imagen, porque es que se me olvida. Entonces, vamos a mirar la imagen a ver en dónde está. Y yo aplico lo mismo del tablero, está en ese 1. Entonces yo digo, F5 menos F4 están en uno de los dos, ¿sí ven? Miren, está, voy a rayar, está en este intervalo, ¿cierto? Y voy a decir, los dos están en 1, ¿cierto? Están en 1. Si están en 1, significa que yo tengo 1 menos 1 y ahí me está diciendo que el desplazamiento fue 0. O sea, realmente no hubo un desplazamiento. ¿Listo? Quedó quieto. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo ahí. Bien. Ahora, el siguiente intervalo. Entonces, el siguiente intervalo decimos algebraicamente f en función de 6 y menos f en función de 5 horas. ¿Listo? ¿Qué pasa en este punto? ¿Quién me dice? Vamos a mirar la imagen. Listo. Entre 5 y 6. ¿Qué pasa en ese punto, chicos? Entre 5 y 6. ¿Listo? O sea, este pedacito, estoy analizando este pedacito. ¿Qué pasa ahí? Vamos a mirar los comentarios por aquí. Aumenta, crece, muy bien, ¿cierto? En términos del cálculo, decimos que la función crece, o sea que aquí sí hubo un recorrido. Y si yo les pregunto de cuánto fue este recorrido, ¿lo pueden identificar a través de la gráfica? Muy bien, ¿cierto? El recorrido fue de 2 y mire que eso me lo muestra aquí estos dos valores. Entonces, si ven la importancia de que la función depende del eje Y. Entonces, mire, ¿sí ven? Este es A, recuerden, esto es A, esto es B, ¿cierto? Si yo cojo f de B es igual a 3 menos f de A, que sería 1, y ahí me está mostrando clarito la gráfica que el desplazamiento fue de 2 ¿qué? Kilómetros, ¿cierto? Fue de 2 kilómetros. Bien, y aquí me lo está mostrando, ahí sí, como dicen por ahí, le cogió el afán, y aquí avanzó, 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 después de tener un tiempo inmóvil, entre las 5 y las 6 horas, el móvil aumentó 2 kilómetros. ¿Listo? Recorrió 2 kilómetros. ¿Listo? Bien, entonces aquí recuerden, 3 menos 1 es igual a 2 kilómetros. Entonces recuerden que eso está basado en kilómetros. Un momentico, le voy a admitir a la auxiliar. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Claro? Conclusión de todo esto. Uno con las funciones puede empezar a hacer un análisis del cálculo a través de ciertos intervalos de la función. ¿Listo? Si yo cogiera otro tipo de funciones, ¿sí? Pues hay algunos que pues, son muy fáciles de analizar o definitivamente no tienen mucho que analizar, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que cuando ya hablamos de la pendiente, ¿listo? Cuando hablamos de la pendiente es cuando ya vamos a empezar a trabajar lo que vamos a ver ahorita, que es variación media y variación instantánea, y ya el concepto de derivada, ¿listo? Porque el concepto de derivada realmente lo que viene a hacer es eso, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ya hay funciones que son más serias, por ejemplo, ustedes conocen, voy a intentar dibujarla, funciones que son serias, que son, por ejemplo, esta, digamos, la función seno.
Entonces, para yo poder hallar la función seno y para poder hallar la derivada, lo que hago es coger un punto, ¿cierto? Donde la función crece o decrece, ¿cierto? Y voy a hallar la pendiente de una recta. Entonces, puedo hallarla en este punto, puedo hallarla en este punto, que si ustedes se dan cuenta, pues va a ser una recta negativa, una pendiente negativa, porque de aquí a aquí, bueno, hasta acá, la función decrece, y de aquí a aquí, la función vuelve a aumentar. Entonces acá yo puedo hallar diferentes pendientes y esta es la manera de poder llegar a la derivada de una función. ¿Listo? Pero tranquilos, eso lo vamos a ver después. ¿Bien? Pero esa es la introducción para que empecemos todo este proceso. ¿Listo? Bien, vamos bueno, y si yo les digo, analizamos de 5 a 6, y si yo les digo, bueno, pero es que yo quiero que también ustedes solitos me digan cuál es el análisis que pasa entre este intervalo, entre 6 y 9. Díganme qué pasa y cuál es la conclusión de ese ejercicio. ¿Listo? Muy bien, Santi. Ballesteros, excelente. ¿Quién más? A ver, quiero ver ahí que me escriban. Bien, Manu, pero pues tienes que ser más específica. Listo, Escobar. Muy bien. ¿Cuánto? ¿En cuánto? Listo, Manu, pero en cuánto. Ah, bueno, ahora sí. Listo. Bueno, aquí ya muchos me están diciendo que la función, ¿qué pasa con la función? Es evidente que la función decrece, ¿cierto? Pum, va hacia abajo. Quiere decir que se devolvió, retrocedió, hizo algo el móvil, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros fueron? Si yo lo miro aquí, va a ser más fácil. Entonces acá tengo el primer punto y el otro punto estaría en 0. Ya sé que específicamente fueron estos 3 kilómetros. ¿Listo? ¿Bien? ¿Entendido hasta ahí? Esa es una manera de hacer análisis de gráficos y que a veces ustedes no lo tenían muy claro, ¿sí? Entonces, es una manera de poder empezar con el concepto de variación para poder trabajar derivadas. Como yo les decía en la clase pasada, derivar es un procedimiento que a veces se vuelve mecánico. Y la idea es que, y así como él lo escribía, lo decía en el video, lo importante no es que usted se aprenda las reglas de la derivada, sino que usted sepa por qué la derivada de tal número me da esto. ¿Listo? Y es eso, es un proceso que es geométrico, que mide la variación y la pendiente de la recta de ciertas funciones. ¿Listo? Bueno, se nos fue el tiempo y necesito darles la definición de variación media. Al menos la definición, vamos a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio. Entonces, bueno, estos eran los puntos que les había pedido y vamos a mirar el concepto de variación media. ¿Listo? Cópienlo completito, por favor. Variación media. Entonces, ¿qué dice? La variación media de una función f es el intervalo a, b, lo mismo que estábamos definiendo ahí. Es el cociente delta, ese triangulito se define delta de y sobre delta de x. ¿Listo? Y trabaja esa formulita que aparece ahí, ya les voy a decir qué es. ¿Listo? Entonces, cópienla por favor, súper importante. La deben tener. Muy importante. Uy. Y acá pues define que es delta, entonces donde delta de x es la variación en x y delta de y es la variación de la función en el intervalo a, b. ¿Listo? Entonces, copien hasta ahí y ya miremos. Bueno, este tipo de variación que ustedes ven aquí, que se llama variación media, también se trabaja mucho en la física, con una nomenclatura que ahorita lo van a copiar también,
que es la velocidad media. Hablamos de la velocidad media. Entonces ya van a mirar la fórmula, es muy parecido a lo que vemos acá, ¿cierto? Porque lo que va a cambiar son variables, que es, por ejemplo, metros sobre segundos y varía sobre esa función. ¿Listo? Entonces no sé si ya terminaron para poder quitar esto y mostrarles la definición en términos de velocidad media, que es la mayoría de ejercicios de aplicación que nosotros realizamos. ¿Listo? Chicos, recuerden que las temáticas de prueba de acreditación están en su aula de dirección de grupo, ahí aparecen eh, las temáticas de la prueba y recuerden que esto ya no entra dentro de la prueba de acreditación, solo el tema de límites y hasta asíntotas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Puedo quitar esta partecita? Bueno, por aquí me preguntan que si hay conceptos o solo ejercicios. Si solo hubiese dejado ejercicios, de pronto no hubieran alcanzado por el tiempo. Entonces, no, si hay conceptos, si es necesario que pues, repasen un poquito lo que les he hablado con relación al tema de los límites, de los infinitos, de cuándo son indefinidos, todo ese tipo de cosas porque es importante entenderlo. ¿Listo? Bien, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Esta fórmula a qué se les parece o no se les parece a nada? Que recuerden un tema en específico que hayan visto en el cual se utiliza una fórmula muy parecida a esta, que se ve en la geometría analítica y pues también en la física. ¿Alguien la tiene presente? ¿Nadie? Era la fórmula de M. ¿Quién era M? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, Ballesteros, muy bien, esto es uno, perdón. Perdón, esto es uno. Yo con este lápiz escribo muy feo, perdónenme, pero pues era para que no pasarle la diapositiva a los que no han terminado. Ay, mentira, ¿cuál F3? Listo. Entonces, F1. Ah, perdónenme. Listo. Entonces, miren, esta fórmula que aparece aquí tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando de la pendiente de la recta. Efectivamente, esta ecuación ustedes la conocen desde noveno, por allá que se ve la recta y su pendiente y su ecuación y todo este tema. Ustedes lo ven para esa época. ¿Por qué? Porque es importante entenderla a la hora de aplicar la variación media. ¿Listo? La variación media está definida sobre la pendiente de una recta. ¿Listo? Bien, ahora, lo que les estaba diciendo hace un momento con relación a esto es la velocidad media. Entonces, específicamente, si S de t, o sea, S en función del tiempo, representa el desplazamiento de una partícula, un móvil o lo que quieran, a los t segundos, entonces t es tiempo en segundos, se define la velocidad media de la partícula en el intervalo de tiempo t1, t2 como el cociente que me interesa que copien la fórmula de la velocidad media. Entonces, la fórmula de la velocidad media que debieron haber utilizado en física es esta. ¿Listo? Dice, donde delta de S sobre delta de T corresponde a la variación de desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula específica de la velocidad media. Y el intervalo es el intervalo en tiempo. ¿Listo? Esto se trabaja, como vuelvo y le repito, en física. ¿Bien? ¿Claro está ahí? Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a ver el ejemplo porque el ejemplo sí es un poquito más larguito y nos quedamos colgados de tiempo y tengo ahorita pre con ustedes mismos. Entonces, no, pues no quiero. Ay, Laura estaba aquí esperando desde hace rato. Qué vergüenza.
Laura Sierra, que acabo de ingresar, Miss Paula, para que la tengas presente. Ella me vea, no sé si es que tiene problemas de internet, porque ya la había aceptado, de pronto volvió a salir. Entonces, creo que es eso. Tiene problemas ahí con el internet. Listo, mis amores. ¿Copiaron la fórmula de velocidad media? Porque sobre esa fórmula es que vamos a trabajar. O sea, los ejercicios de aplicación están basados mucho hacia la física, entonces vamos a trabajar sobre esa fórmula. Pero si ustedes se dan cuenta de esto, es la misma fórmula que acabamos de copiar anteriormente. ¿Listo? Todo está basado en la fórmula de la pendiente de la recta. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Entendido lo que vimos hoy? Sí, Vicky, eso lo tuvieron que haber visto, o al menos saber trabajar el tema de variación en física. ¿Listo? ¿Ya? ¿Puedo dejar de compartir? Ah, ya entendí. Ya. Listo, mis amores. Entonces, bueno, pues por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a ver el ejercicio, pero sí quiero que empecemos a entender todos estos conceptos. ¿Listo? La próxima clase mañana, ¿sí? Mañana trabajamos variación, hacemos el ejemplo de variación media y trabajamos variación instantánea. ¿Listo? Estos dos tipos de variaciones son muy frecuentes nuevamente en la física. ¿Listo? En la física ustedes también deben trabajar derivadas. Lo que pasa es que pues lógicamente muchos profes que saben que ustedes todavía no conocen el concepto de derivada, sino a este límite de tiempo, pues lo comienzan a hacer con fórmulas que me hacen llegar a la derivada de una función. Pero miren que todo esto es un proceso y siempre el análisis del cálculo va a identificar las características que tienen ciertas funciones, cuál es su comportamiento. Por eso es tan importante que ustedes entiendan cuándo es que la función crece, decrece, todo eso que de pronto muchos ni siquiera nunca se han tomado la molestia de verificar una función como esas y analizar verdaderamente sus conceptos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda que quieran hacerme antes de cerrar la sesión. La idea es que pues ustedes se vayan con todos estos concepticos muy claros para, como les decía, no se vuelvan mecánicos en este proceso de la derivada para todos aquellos que quieran estudiar sus ingenierías, su física. Los economistas también tienen que ver mucho el tema de derivadas porque es un proceso que trabaja ahí de crecimientos y crecimientos es importante. Todos los que quieren estudiar algo relacionado con finanzas, economía, todo eso, entonces, ¿listo? Laura Daniela, sí, la próxima clase, porque ya ahorita no tenemos tanto tiempo, vamos a hacer un ejercicio de variación media y paso a la variación instantánea, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Todo claro? ¿Cómo van todos? Bueno, yo veo que casi todos están conectados porque veo casi 35 conexiones aquí. Entonces, pues nada, lo importante es eso, que vayamos entendiendo todos estos conceptos para que nos queden pues bien y que sea enriquecedor las clases con respecto a este tipo de análisis que podemos hacer. Eso es lo importante, chicos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que los voy a dejar hasta aquí, faltan 15 minuticos, mientras voy, traigo más agua y me alisto para la clase de pre, pues, que en la cual ustedes van a ingresar. ¿Listo? Entonces,